principio de legalidad, juridicidad y de justicia administrativa. Quinto, principio de seguimiento de oficio. Sexto, principio de informalidad. Séptimo, principio de defensa y el derecho de ser oído en el procedimiento. Licenciado, 8, disculpe, ¿podría repetir? Es que me quedé en el 4. en el 4, permítame, pues vamos a ver, el 4 es principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Fíjese, compañero, que yo tuve problemas también al inicio con mi compu, espero ya no tener problemas. Yo creo que es mucho calor donde estoy, pero va, inicio así rápidamente para no atrasar mucho. Principio de determinación del plazo en el cual debe de actuar la administración. Ese es el 1. 2. Principio de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. 3. Las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares. 4. Principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. 5. Seguimiento de oficio. 6. De informalidad. 7. Principio de defensa y el derecho de ser oído en el procedimiento. 8. Principio de audiencia previa al interesado. 9. Principio de imparcialidad. 10. Principio del procedimiento por escrito. 11. Principio de procedimiento sin costas. 12. Principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia. 13. Principio de trato justo. 14. Principio de juego limpio. 15. Principio de publicidad. 16. Los grandes principios formadores: debido proceso, informalismo, contradicción, imparcialidad. 17. El principio de juridicidad y legalidad objetiva o principio supremo de razonabilidad y trato justo. 18. Principio de verdad material. 19. Principio de una decisión motivada. Tomaron todos, y no, el compañero Esteban está grabando la clase. Los tomaron todos. Carlos Iscamey. Me hicieron falta algunos, licenciado, pero en la grabación los voy a terminar de copiar. Excelente, muchas gracias. Sí, es que iba muy ligero, entonces costaba copiar. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si ustedes se dan cuenta, el contenido del derecho procesal administrativo es bastante. Y tenemos que correr un poquito porque no va a ser que de un momento a otro ya nos notifiquen el primer parcial. Y el primer parcial, al principio de la clase, cuando hablamos del programa de estudios, pues ya definimos hasta dónde llegan los temas del primer parcial. Pero no hay problema si en algún momento hay que regresar. Yo traté o he tratado en estas clases de ir un poquito despacio, porque al principio tiende uno a confundir, a no darse a entender, en el sentido de que si el alumno no distingue en qué momento yo estoy hablando de un proceso, o no distingue en el momento que estoy hablando de un procedimiento, entonces ahí empieza una base mala, una cimentación mala, porque esto lo vamos a ver en todo el curso. Vamos a estar hablando siempre de lo mismo. Y yo les expliqué a ustedes que a nivel hasta profesional muchas veces se equivoca uno. En algún momento, cuando uno tiene que decir que es un proceso, está hablando de procedimiento. Y al definir proceso y procedimiento, pues ya lo hemos hecho. Y recuerden también que ya hablamos que por qué procedimiento, hasta nuestra bibliografía indica que procedimiento no es esa serie de actos como el proceso.
sino que lo compara con que el procedimiento es un solo acto. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué, licenciado, un solo acto? Si al formar mi expediente administrativo, lo que me va a poner la institución es una serie de requisitos y yo lleno esa serie de requisitos y dentro de esa serie de requisitos hay varias fases del expediente administrativo, porque recuérdense que hay un momento que decreta la institución en estado de resolver, que es muy importante, que lo vamos a ver hoy, que está en los principios, y etcétera, etcétera. Espero no confundirlos o en lugar de confundirlos, ir aclarando. Entonces, si ya tomaron los principios que están fuera del artículo 2, iniciamos a definir el primero, que es el principio de determinación del plazo en el cual debe de actuar la administración. ¿Están conmigo todos? Cristian Rogel, ¿está conmigo? Cristian Rogel. Sí, licenciado. Va, gracias. Hablando de ese primer principio de determinación del plazo, indica que todo procedimiento administrativo debe estar regido por un plazo, dentro de los cuales debe de tramitarse, resolverse y notificar a las partes. En Guatemala, el plazo máximo para una resolución o una notificación, ¿cuál es, compañeros? Que ya lo vimos. En un acto administrativo son 30 días según el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, licenciado. Gracias, muy amable. El compañero ahorita se refirió al artículo 1 de nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo, en donde cabalmente indica que la administración pública las peticiones deben de ser resueltas y notificadas dentro de un plazo de 30 días. Y aquí viene lo interesante, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Eso es lo que indica nuestra ley. ¿En qué otra ley está el plazo, compañeros? Que es como que nuestra garantía. Por favor. Está en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, licenciado. Muchísimas gracias, Edras. Hablando de ese famoso, porque es famoso ese artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos como garantía constitucional que también en el artículo 28 indica que, o tenemos encerrado el derecho de petición, que los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada, es decir, es una obligación sine qua non, a tramitarlas y deberá resolverlas conforme la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. No me quiero adelantar porque hay una tercera base que la vimos en la clase pasada, pero que al desarrollo de esta clase van a ir entendiendo porque hay otra base, es el artículo 10 de la Ley de Amparo, artículo 10, literal F, que también, por favor, si alguien me hiciera el favor de tenerlo por ahí a la mano, y en algún momento voy a pedir que me lo lean, porque yo no tengo ahorita a la mano la Ley de Amparo, exhibición personal, y etcétera, etcétera. Por favor. Entonces, en Guatemala el plazo máximo para una resolución y notificación, según el artículo 28 de la Constitución Política de la República, es de 30 días. Iniciando cuando el expediente se encuentre en estado de resolver. Asimismo, como explicaba, en el artículo 10 de la Ley de Amparo, así también como en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, hay término para resolver. Si no se resuelve, ¿qué procedería, compañeros?
Puede ser el silencio administrativo. Lo que sucede es que se pueden dar muchas situaciones. Al no resolver, yo lo que pregunté es qué procedería. Entonces, lo que procede es, por ejemplo, un amparo. ¿Por qué? Porque hay una falta de resolución. Según el artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Cabalmente lo que dice el compañero, aquí es donde se da el silencio administrativo. Sí, generalmente o escuetamente, ¿qué es el silencio administrativo? Es esa inacción administrativa, es un retardo, es una mora, ese es el silencio administrativo. Tienen que tomar en cuenta ustedes que es una figura jurídica que está sujeta al control, al control legal. ¿Cuál es la definición de esa figura del silencio administrativo? Es la figura jurídica en la que el órgano administrativo, dotado de competencia administrativa, no resuelve las peticiones o impugnaciones del administrado. La figura de ese silencio administrativo es de naturaleza sustantiva, está sujeta al control judicial a través del amparo. Ahora me voy a detener un poquito para, si ustedes desean profundizar, porque hay todo un tomo del licenciado Hugo Haroldo Calderón que nos habla sobre el silencio administrativo. Les voy a ir analizando escuetamente lo que habla el licenciado Haroldo Calderón, que es ese silencio administrativo. Él indica de que hay que hacer un análisis de que constitucionalmente existe una obligación de resolver y de notificar las peticiones a los particulares. Y cabalmente lo que acabamos de ver con el artículo 28 de la Constitución. Y si ustedes lo leen, pues está encerrado el derecho de petición y etcétera, etcétera, todo lo que yo ya leí. Y que el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no va a poder exceder de 30 días. En ese orden de ideas, quisiera preguntar con ustedes, y basado en la ley, si quieren, de lo contencioso administrativo, ¿cuándo empiezan a correr esos 30 días? ¿Cuándo la institución a la que interpuse un expediente administrativo, hice mi alegato por escrito según los principios del derecho procesal administrativo, ¿cuándo empieza a contar esos 30 días? Son 30 días, ya sabemos que son constitucionales, pero en la práctica, ¿por qué las instituciones hasta cierto punto no cumplen con esos 30 días? Y por eso tenemos que llegar hasta el amparo, por decirlo así, que estamos analizando ahorita. Si ustedes ven, hay un momento en el cual el Estado de Guatemala se preocupó cuando vio el artículo 28 de la Constitución y quedaba solo 30 días para resolver, y se preocupó el gobierno, la administración del Estado de Guatemala se preocupó porque sabían o sabemos que en 30 días es imposible algunas resoluciones. Y esas resoluciones, pues, muchas veces no se dan en los 30 días. La problemática radica en que tiene que decretarse mi expediente que está en estado de resolver. Pregunto yo a ustedes, ¿y quién es el que decreta que mi expediente está en estado de resolver, que es el meollo del asunto ahorita? A ver, Elio Javier Pérez Carmona. Compañero Elio Javier.
Bueno, Elio parece que no está con nosotros. Enrique Galicia. Enrique Galicia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Enrique, ¿cómo está? Licenciado, fíjese que yo lo estoy escuchando, pero no me es posible ahorita responderle. Disculpe, licenciado. Muy bien, está bien. Eric Alexander. Eric Alexander. Buenas tardes, Lick. Muy Fíjese buenas. que no, en realidad no le comprendía a la pregunta, para serle sincero. No hay problema. Si quiere lo retomamos para que usted comprenda. Fíjese que por ahí uno de sus compañeros pues habló del silencio administrativo. Yo les decía que cabalmente el licenciado Hugo Haroldo Calderón hay todo un tomo del silencio administrativo. Y como estamos analizando también el artículo 28 de la Constitución, hay una obligación, una garantía constitucional de resolver en 30 días. Pero en la práctica, y lo que quiero compartir con ustedes es de que no se resuelve en los 30 días. Y cuando empiezan a correr esos 30 días, si me dice el estudio de que, o la ley de lo contencioso administrativo me dice que cuando mi expediente esté en estado de resolver, es cuando se tienen que cumplir esos 30 días. Entonces, pregunto yo si usted me va agarrando el hilo de la plática. Permítame. Sí, Lick, dice que estaba observando el artículo 16 del contencioso y ahí explica ¿El artículo qué, perdón? 16 de la ley de lo contencioso administrativo, Ajá, correcto. Ahí está. que menciona el silencio administrativo y bueno, lo que yo entendí ahí que transcurre los 30 días, ¿verdad? Pero ahí dice que es la autoridad correspondiente quien haya proferido la resolución. Bueno, ahí sí, para serle sincero, sí estoy perdido, porque yo entiendo que ahí dice que la autoridad correspondiente, ¿verdad? Pero vuelvo a la pregunta que usted mismo hizo, autoridad correspondiente, ¿cuál es esa autoridad, verdad? Entonces ahí sí le quedo mal. Pues mire, si usted no sigue o si todos continúan conmigo, esa problemática de decretar en estado de resolver mi expediente, pues si se dan cuenta la misma institución, cualquiera de las instituciones que estén relacionadas, se recuerdan ya sea centralizada, descentralizada o autónoma, ellos mismos son los que tienen que decretar en estado de resolver mi expediente. Es decir, si presento yo mi expediente y lleva ya más de 30 días, digamos que lleva el doble, lleva 60 días, pero no me decretan en estado de resolver, ¿será que puedo interponer amparo? Porque se dio esa inacción de la institución administrativa, no me resolvió, se dio el silencio administrativo. Vean, la manera de defenderse uno de ciertas arbitrariedades de las instituciones es que van a darse cuenta ustedes que dentro de los reglamentos me dan los pasos a seguir en mi expediente administrativo. Es decir, por poner un ejemplo, si en el reglamento yo observé que son 5 pasos, ese es un método para decretar yo ese silencio administrativo e irme al amparo. Entonces yo invoco ese reglamento por decir algo y que muestro yo y pruebo que se cumplió con hasta la última fase del procedimiento.
Esa es una forma. Y en cuanto a cuándo empiezan a correr los 30 días, como les digo, es un conflicto. Les voy a poner un ejemplo. En cuestión de cuándo empiezan a correr los 30 días. Yo presenté un expediente a la Procuraduría General de la Nación y, por poner un ejemplo hipotético, yo entregué el 21 de junio, por decir algo. Entonces, supuestamente para los 30 días, si no estoy mal, ustedes me corrigen, tendrían que los 30 días por ahí por el 21 de julio, tendrían que cumplirse los 30 días o por ahí. Pero resulta que viene la institución y no me resuelve. Y llega hasta 60 días, por decir algo, yo empiezo a alegar que por qué no me han resuelto. Supuestamente yo creo que están fuera del plazo. Y de repente a los 60 días me resuelven. Es decir, que a los 60 días yo ya voy como por el 21 de agosto, por decir algo. Entonces, ¿saben qué? Quiero ver si agarran y captan la idea. Viene la institución y me notifica mi resolución. Pero mi resolución venía notificada con fecha 21 de julio. Resolución de 21 de julio me indica. Es decir, ¿qué hicieron ellos? Cumplieron con el plazo. Es decir, que si ustedes ven, tienen que tener mucha cautela, mucha prudencia, porque las instituciones, a pesar que vamos a ver los principios, por ejemplo, celeridad, sencillez, son principios que en la práctica no se llevan a cabo. ¿Por qué razón? Pregunto yo a la general. Si yo llevo un expediente administrativo, o si ustedes en su experiencia ya, en lo poco que llevan, ¿cómo los tratan en las instituciones? ¿Será que con celeridad? ¿Será que si yo no llevo un requisito como es con sencillez me lo aceptan así o no me lo aceptan? No, licenciado, Gobernación ahorita se está tardando más de un mes para dar un nombramiento de representante legal, cosa que dicen que en 15 días la dan y de ahí cuando usted mira el nombramiento salió más antes, aunque se lo entreguen después. Sí, muchísimas gracias, señorita. Pues como les decía, ya en la práctica hay muchos principios pues que no se cumplen, pero tiene que tomar uno el estudio del procesal administrativo lo más seriamente posible para uno como abogado, como litigante en la calle, poder hacer que se cumpla lo establecido, que se cumpla el procedimiento administrativo. Y como les digo, ya ahorita tratamos puntos importantes en el sentido de que estamos en el principio de determinación del plazo. El plazo ya vimos, está en el artículo 28 de la Constitución, 30 días. Y ya hablamos, así como alguien por ahí nos dijo, hablamos un poquito de lo que es el silencio administrativo. Y cuando yo puedo probar que hay silencio administrativo, entonces, ¿qué es lo que interpongo? Ahora, por ejemplo, la señorita Claudia o cualquiera de ustedes ya saben qué pueden interponer cuando Gobernación se está tardando demasiado para un nombramiento, qué sé yo, le presentan un amparo por esa inacción de la administración, ese retardo, ese silencio administrativo. Está más o menos agotado lo que es el principio del plazo. Compañeros. Bueno, consideraría que sí. Otro de los principios, el segundo principio, si tomaron nota ustedes, es el principio de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Este principio es muy sencillo. Este se refiere a la intervención de alguna asesoría técnica o jurídica o la intervención principalmente de la PGN para dar mayor eficiencia técnica en las resoluciones
que emita la administración. Es decir, el principio se denomina principio de los actos para los cuales la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Tal vez en el consejo debería ser asesorías. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, se ve mucho en el Congreso de la República, hay un montón de asesores. ¿Algún comentario, jóvenes? José Miguel Martínez. Tal vez que tomar en cuenta, pero a la hora de aplicar, igual se basan por lo que la autoridad administrativa decida. Me imagino que incluso dentro de la misma universidad también nos pasa eso. Los trámites son tardados, a pesar de que han tenido procesos. No, porque tal vez no todas las personas siguen los pasos administrativos también, ¿no? Sí. El compañero José Miguel tal vez nos respondió el primer principio, que es establecer el plazo, pero yo ahorita ya estaba hablando del segundo principio, que es cuando la administración requiere de la asesoría de alguien. Entonces preguntaba yo si habían entendido ese principio o un ejemplo que nos puedan dar en la práctica. Por ejemplo, Karen Marleni. Karen. Licenciado, yo no soy Karen. Buenas tardes. Solo una consulta. En este caso del silencio administrativo, usted mencionó de que se puede interponer un amparo, pero considero de que sale demasiado oneroso para la parte que uno está asesorando, porque sabemos que un amparo no es solo de interponerlo y va a salir gratis. Creo que muchas veces es como que doble cara como procedimiento más que todo, ¿verdad? Porque considero de que no muchas personas están con las posibilidades de interponer un amparo. Otro recurso que cabería aquí, licenciado, únicamente eso, el de silencio administrativo y un amparo. Exacto. Sería solo ese, para mí solo ese. No encuentro yo un asidero legal para indicar que hay otro recurso que tomar. Y en cuanto a su comentario, Esdras, y a toda la clase, yo quiero decirles que en la práctica realmente el interponer un amparo sale oneroso, sale caro. Hablando de esa onerosidad, ¿cuánto creen ustedes que dentro porque hay precios de abogados, más o menos cuánto creen que está el precio de un amparo? Cabal. Y miren, pues, si por ejemplo hablamos que mi amparo va a costar 10,000 quetzales, ya es bastante caro. Y no digamos si va a costar 20,000, si el valor va a ser 20,000, va. Entonces, si el valor va a ser 20,000, pregúntense ustedes por qué no hay tantos amparos interpuestos a la hora de que estamos viendo, como ahí dijo una compañerita, gobernación, y no solo gobernación, sino que todas las instituciones son tardados los procesos, pero no hay quien interponga un amparo tras otro amparo en cuestiones administrativas. ¿Por qué razón? Porque, como veníamos explicando, la misma institución me tiene que decretar mi expediente en estado de resolver. Hay cierta hasta laguna jurídica en el sentido de cuándo empiezan a correr los 30 días. Entonces, por ejemplo, cualquiera viene y dice, no, yo no quiero no me voy a quedar con que esta institución, esta administración no me resolvió.
Entonces viene esta persona, interpone el amparo. Entonces muchas veces lo que sucede es que viene el amparo provisional, y no les dan el amparo provisional. Indican que resulta improcedente, toda vez de que pidieron a la administración y el expediente no está en estado de resolver, y que le hace falta una fase de su procedimiento administrativo, del expediente administrativo. Pero el problema es de que esa fase la determina también la institución, la administración. Entonces, si ustedes vienen a darse cuenta, ya gastó la persona 10,000 quetzales en un amparo, solo para que fuera improcedente. Y al comentario del amigo Esteban, y para toda la clase, le voy a preguntar a Luis Estuardo Ortiz, aparte de que me rechazan mi amparo, yo como administrado perdí 10,000 quetzales o 20,000 que me costó, ¿hay penalización para el abogado que interpuso el amparo? Pues la verdad, licenciado, estoy un poquito confundido en ese sentido. ¿Por qué razón, Luis Estuardo? ¿O en qué está confundido? Es que no sé cómo decirlo ahorita, pero no. Vean, la verdad no sé, bueno, tal vez está confundido el compañero en cuanto a que muchas veces cuando uno empieza a estudiar, pues no tienes cierto nivel de control de las leyes, porque si se dan cuenta, estamos concatenando leyes. Y para comentario del compañero Esteban, yo indicaba de que o él indicaba que sale oneroso el amparo, pero a la vez, cuando yo interpongo un amparo como abogado y resulta improcedente, frívolo, y me lo rechazan, yo tengo una penalización como abogado de 1,000 quetzales. Esa está en la ley de amparo, exhibición personal y etcétera, etcétera. Y esa era la pregunta para Luis Estuardo, que sí, por favor, traten de estudiar. Estamos iniciando, pero sí hay que estudiar. Entonces estábamos con el principio donde las administraciones piden la opinión de otras autoridades y que son más que todo asesorías. Pienso, no sé, ustedes me dicen si está agotado el principio 2 o si se entendió, o alguien más quisiera compartir algo, algún ejemplo que sea. Por ejemplo, Luis Fuentes, ¿algún ejemplo de alguna asesoría? ¿Usted me dice a qué, a la Contraloría o a la... Ah, una asesoría, me dice usted. Vean, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con las asesorías. ¿Y por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, en nuestra doctrina dice que porque las resoluciones son más técnicas, y sí son más técnicas. Porque lo que sucede es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hablan del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, tiene que ser un arquitecto, por ejemplo, el que asesore a la administración, y al ser
un arquitecto es a nivel privado. Y a nivel privado, como el arquitecto es igual que un abogado litigante independiente, nos debemos a esa asesoría. Si no, no ganamos, no tenemos un sueldo definido. Entonces, las asesorías, los dictámenes que dan son mucho más completos. Mucho más completos en comparación de que si no hay asesoría, la administración me va a dar una resolución no muy técnica, una resolución que tal vez no es la idónea. Entonces, en ese sentido, por eso les digo, yo sí estoy de acuerdo de las asesorías, porque el dictamen, la opinión del asesor va a influir mucho, si no es que casi toda la resolución administrativa. Manuel de Jesús, si pudiera darnos algún otro ejemplo de asesoría. Buenas noches, Dick. Muy buenas noches. La verdad es que es un poco complicado la interpretación del artículo 1 de la ley de lo contencioso. Toda vez que establece que son 30 días para resolver. Sin embargo, hay varias actuaciones, e inclusive en el segundo párrafo establece que el ente administrativo debe notificar el estado en el que se encuentra el expediente a cada momento. Entonces, en ese sentido, si son 30 días, cuentan a partir del momento de la interposición del recurso, o cuentan hasta que la entidad cumpla con todas las fases. He ahí una controversia que yo veo para luego interponer o un amparo o ir a lo contencioso. Entonces, y si nos vamos directamente al amparo, ya no cabría un juicio de lo contencioso administrativo. Esa es una duda que surge a partir del artículo 1. No sé si podría ampliar o algo así. Mire, estamos regresando, si se dan cuenta, compañeros, porque ya estábamos en el principio 2, asesorías. Yo lo que le pregunté al compañero, pues, fue ¿qué otro ejemplo de asesorías podía dar? Perdón, Lick. Bueno, entonces apartemos ese tema, pero ahora bien, vuelve a la misma situación. Por ejemplo, uno interpone un recurso ante la entidad administrativa y ellos, como dijo el compañero Esteban, tendría que pedir una opinión. Por ejemplo, si fuese ante la municipalidad, una opinión ante el consejo, una opinión ante la asesoría jurídica de la municipalidad, y a partir de ese momento deberían estar resueltos dentro de los 30 días. Nos ha pasado y resuelven hasta los 60 días. Y como usted dijo, si ya se interpuso un amparo, ya se gastó, ya inclusive posiblemente ya se haya dictaminado una multa para el abogado patrocinante. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar es, perdón si vuelvo a recalcar, los 30 días son a partir del momento de la interposición, incluyendo las asesorías, incluyendo las opiniones, o eso es otro plazo en cada entidad. El plazo, regresando al principio primero, el plazo, ahí se recuerdan que son 30 días. Ese plazo sí no es un plazo variable para todas las instituciones, sino es un plazo para todas las instituciones. Eso sí queda claro y queda definido. Lo toma el artículo 28 de la Constitución, lo define, y lo toma el artículo 1 también de la Ley de lo Contencioso. Entonces, el plazo sí sigue siendo de 30 días, y como les digo, hay todo un volumen de el licenciado Calderón que habla sobre el silencio administrativo, y si quieren ustedes, al finalizar la clase, yo se los voy a compartir a ustedes
está muy interesante, porque así como el compañero Manuel tiene esas dudas, pero lo bueno de lo que me platica, lo que me analiza el compañero Manuel, es que veo que él ha puesto atención en la clase, porque esas mismas dudas pues se tienen en la práctica. Si ustedes me permiten, voy a regresar otra vez a ese principio 1, porque sí hay dudas. Y como les digo, hay todo un tomo del licenciado Calderón que habla sobre el silencio administrativo, sus efectos en la legislación guatemalteca, se llama. Entonces voy a platicarles a ustedes, y ya lo hice así someramente, superficialmente, que ese silencio administrativo es una inacción administrativa. Si ustedes se dan cuenta, es un retardo, es una mora, y llegamos a que es ese silencio administrativo, y que hay que hacer una anotación que constitucionalmente, que es nuestra ley suprema, existe obligación de resolver y notificar a los particulares conforme a lo establecido en el artículo 18, que según ese artículo, pues entonces las peticiones y las notificaciones no pueden exceder esos 30 días. Y no me quiero meter porque también hay resolución en materia fiscal. Por lo que, por ejemplo, si no hubiera esa resolución, hay que considerar que hay una violación constitucional. El hecho de no dar una respuesta de la petición que nosotros hicimos, porque se lesiona al administrado al no dictar esa resolución, tal como lo preceptúa el artículo 28. Pero lo que trato de explicar es de que, tal y como lo dice el compañero Manuel, que en la realidad la pregunta sería, ¿se cumplen con esos 30 días? ¿Cuándo inicia a correr el plazo? Y recuérdense que teóricamente dice que empieza a correr el plazo cuando se haya agotado el procedimiento correspondiente. Ahora bien, si ustedes me hicieran el favor, yo pedí que alguien tuviera a la mano el artículo 8, no, perdón, el artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Si lo pudieran leer, porque este artículo indica procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, una restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Reconoce ya sea dicha situación provenga de personas o entidades del derecho público o entidades del derecho privado, toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, literal F, que es el que nos interesa, cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltas en el término que la ley establece. Y de no haber tal término, el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. ¿Tiene alguien la ley, la base esa? Disculpen. Inciso F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Muchísimas gracias. Es decir, que si no se resolvió en 30 días, se da la figura del silencio administrativo, se da la figura del silencio administrativo y procedería el amparo
para obligar al ente administrativo a que dicte la resolución que tenía que haber dado. Asimismo, tienen que tener cuidado, como les decía anteriormente, porque lo que hace la Corte de Constitucionalidad o donde tenga competencia de conocer el amparo, es de que muchas veces piden información. Si el expediente estaba en el estado de resolver, entonces la institución lo que hace es defenderse e indica que hacía falta un paso, por ejemplo, que al faltar un paso, entonces nos decretan nuestro amparo improcedente. Y eso perjudica aún más al administrado. Provoca pérdidas, como dijimos, económicas, y etcétera, etcétera. Como les digo, les voy a compartir al terminar la clase, este material para llegar a concluir, a definir bien en qué momento empiezan a correr los 30 días, como decía el compañero Manuel, porque les puse ese ejemplo que es bien controversial. Por ejemplo, el caso que yo tuve en PGN, me resolvieron hasta los 60 o más días, pero traía la fecha en donde se cumplía los 30 días. Bueno, hablé ya sobre lo que es el segundo principio, que es el principio de donde estamos hablando de asesorías. Voy a hablar un poquito sobre el tercer principio, las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares. Esto es muy importante porque todas las resoluciones administrativas surtan sus efectos jurídicos. Es indispensable que el particular esté enterado de lo resuelto por la administración a través de una notificación. Y esto está también en el artículo 28 de la Constitución. En el segundo párrafo del artículo 28 dice, en materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, también el tercer principio que es muy importante es de que tienen que ser notificado el particular. Y básicamente, tiene que ser notificado uno cuando puede ser que tenga alguna penalización económica. ¿Me están siguiendo en la conversación? Disculpen, por ejemplo, Mildred Rosana Juárez. Licenciado, ¿podría repetir? Es que se me cortó un poquito el audio. La última parte no se la logré captar. Fíjese, Mildred, que estamos platicando sobre que debe de ser notificado el particular. Y yo lo que indicaba es de que más cuando es una cuestión de penalización. Por ejemplo, si fuera una cuestión tributaria, si alguien me puede ayudar con algún comentario, en la cuestión tributaria, si se diera el silencio administrativo, como les digo, estamos hablando de cuando se tiene que notificar el procedimiento que a mí me están efectuando. Entonces quiero como que regresar al primer principio, en el sentido de que cuando hay silencio administrativo, hay la ley de lo tributario, la ley de parcelamientos urbanos, ya hasta toma en beneficio del particular el silencio administrativo. ¿En qué sentido? Cuando se da en lo tributario, si yo estoy impugnando, por ejemplo, una multa, y yo con todo el formalismo de mi expediente administrativo cumplí con los requisitos y cumplí con todas las fases, y si en 30 días no me resuelven mi expediente administrativo, entonces se da como resuelto a favor del administrado.
Es decir, en ese caso no va a pagar la multa. Licenciado, pero en el caso de el IX, uno impugna las notas de cargo, al menos a mí me acaban de decir que tengo que esperar 2 meses para que me notifiquen qué es lo que ellos van a resolver, ¿verdad? Ya junté al expediente todas las pruebas que yo podía tener para que no fuera tomada esta nota de cargo. Pero inmediatamente la persona encargada me dijo, de una vez le digo que 2 meses. Y a mi cliente no le notificaron que incluso ya tenía una demanda de otra nota de cargo, ¿verdad? Y eso estamos resolviendo ahorita, pero nunca llegó la notificación. Entonces ahí sí hay silencio administrativo. Yo pensaría que quebrantaron dos situaciones. Ese principio de que estamos hablando ahorita, que es muy importante, que es imprescindible que el administrado le notifiquen. Entonces le quebrantaron, yo no sé cómo se enteraron ustedes del procedimiento administrativo y están porque yo fui al IX, licenciado, porque llegó otra nota de cargo y entonces yo la impugné. Cuando yo ingresé el expediente de impugnación, me enteré. Se dio cuenta de me dijo la persona, ¿ustedes sabían que tienen una demanda? No le dije de otra nota de cargo. Solo me dieron un número de teléfono y una extensión que aún no me contestan. Por eso no he logrado resolver eso. Porque yo pensaría que tiene que presentar también un submemorial aclarando que no fue notificada. Ya, licenciado, gracias. Ok. Vean, de lo que nos está hablando la compañera Claudia, también les quiero decir, es imprescindible la notificación. Por ejemplo, me voy a ir a la Contraloría General de Cuentas. Hay un momento en que la Contraloría viene auditando a cualquier entidad. Entonces, según la ley de la Contraloría y esos famosos hallazgos, no sé si alguien ha escuchado, viene uno y uno está como, que sea funcionario público o lo que sea, y le encuentran hallazgos. Entonces, hablando de la notificación, viene la Contraloría, la misma ley de la Contraloría, aparte del principio que estamos estudiando, me tiene que notificar. Me notifica los hallazgos y me dice que tengo 4 hallazgos y cumple con la notificación. Y en ese momento, si se dan cuenta, es a nivel administrativo. Viene y yo lo que tengo que hacer, según la ley de la Contraloría, yo tengo un plazo en el cual yo tengo que responder también con pruebas de descargo. Y muchas veces en la práctica vienen y de los 4 hallazgos que a mí me están imputando, yo desvanecí 2, por ejemplo. ¿Qué sucede, compañeros, si yo no desvanezco los otros 2? El proceder de la Contraloría es que me inicia una denuncia, donde ellos consideran que encuadré en algún delito y, como les digo, es la importancia de la notificación. Y como le decía la compañera, muchas veces tal vez cometemos el error de a lo administrativo, tratar de encuadrarlo en lo que es lo procesal civil. Muchas veces hacemos eso, porque en lo procesal civil, si usted no fue notificado, usted tiene que interponer un memorial en donde aclare que no fue notificada. Y la notificación, hay que tener mucho cuidado porque anteriormente, como todo era por escrito, recuérdense que debe de haber y debe de existir la firma de quien recibió la notificación, o al menos puesta en, qué sé yo, en la puerta del abogado o los medios de notificación. Pero en cuestión administrativa es imprescindible ese principio, que no se quebrante en cuanto a que debe de ser notificado el particular. ¿Estamos por ahí, compañeros? Me voy al principio 4, principio de legalidad. Principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Como platiqué con ustedes anteriormente, pues la juridicidad ya la definimos. Ya por ahí definió también una compañerita, está dirigido a la resolución de algún conflicto. El principal objetivo del procedimiento administrativo
es garantizar la debida protección del administrado. Esto está en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. ¿Y qué nos dice el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Que hay libertad de acción. ¿Y dónde debemos consagrado ese principio de legalidad? Que todo lo que la ley no me prohíbe, lo puedo hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Siguen mi conversación? Por ejemplo, Pedro Antonio. ¿Nos ha seguido en la conversación, Pedro? Sí, licenciado. No sé si me logra escuchar bien, perdone. Le escucho perfectamente ahorita. Gracias, es que a veces falla mi micrófono, pero sí, licenciado, todo bien, gracias. ¿Algún comentario en cuanto al principio de legalidad, juridicidad y de justicia administrativa? Que está encerrado en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, donde indica toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Bueno, por ahí nos quedamos. Principio de seguimiento de oficio, el quinto principio que estamos desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, el principio de seguimiento de oficio ya lo habíamos tocado. Significa que la administración pública no debe de ser rogada dentro de los procedimientos, sino por el contrario, debe de agilizar, desarrollar, dinamizar, vigilar que los procedimientos finalicen sin que para ello resulte como si se trata de un proceso civil. Tiene la responsabilidad de ordenar que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar la resolución final. Pregunto yo a la general, ¿será que se cumple con el principio de seguimiento de oficio? Principalmente la señorita Claudia, que veo que ya en la práctica ha tenido algunos inconvenientes. O, por ejemplo, Cindy Melgar. ¿Algún comentario en cuanto al principio de seguimiento de oficio? Cindy. Vilma. Ah, no, ya nos contesta Cindy. 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 Tal vez tiene problema con el audio. Vilma Azucena Civil. Buenas noches, Lick. No sé si me escuchas. ¿Le escucho bien, Vilma? Lick, yo creo que en la vida actual no se llevan los plazos correspondientes bajo el tiempo que tiene que ser, sino es como lo que usted explicaba hace un rato. ¿Va? Yo tuve la oportunidad de hacer pasantías en un juzgado. Y, o sea, se hacían las resoluciones con otras fechas, ¿verdad? Pero es porque a veces la carga laboral es bastante extensa. Eso con respecto a los plazos. El plazo de 30 días. Exacto, Lick. Cabal. Era lo que yo explicaba, que cuando me dieron mi resolución como de 60 días, traía una fecha anterior, ¿verdad? Es lo que hacen, disculpen que lo digan los juzgados y las otras entidades, ¿verdad? Pero la pregunta, Vilma, era en cuanto al principio de seguimiento de oficio. Si tenía algún comentario del seguimiento de oficio. Donde la institución, pues, platicábamos de que debe de agilizar, de dinamizar los procedimientos, pero en la práctica no se dan. En la práctica, entre más obstáculos nos ponga, entonces no hay cómo se cumple ese seguimiento de oficio. No hay cierta celeridad, por decirlo así. Bueno, compañeros, como están muy calladitos y como ya vamos llegando a las 19:30 horas, voy a dejar una tarea, un trabajo.
Si ustedes se dan cuenta, yo llegué a desarrollando el quinto principio, que es ese principio de seguimiento de oficio. Entonces yo quiero que venga alguien y me platique algo sobre el principio de informalidad. Voy a empezar con el listado de atrás para adelante. Por ejemplo, Jocelyn Karina Shockbae. Jocelyn Karina. Jocelyn, fíjense compañeros que yo estoy tratando de llevar un récord de las personas que no me contestan porque... bueno, ahí contestó Jocelyn. No puede encender su audio, Lick. Que no puede encender su audio. Va. Entonces Jocelyn, como dicen, tiene perdón ahorita. Jocelyn, no hay problema, pero les decía que estoy tratando de llevar un récord de las personas que en algún momento no me contestan porque yo asumo que solo dejan grabando la clase y más no están poniendo atención ni están colaborando con la clase y etcétera, etcétera. Entonces, Jocelyn, si usted me escucha, si me hiciera el favor de la próxima clase, platicarnos algo sobre el principio de informalidad. Si me pudiera contestar a través del texto también. Va, así rápidamente, Jocelyn ya tiene el principio de informalidad. Yaneli Cecilia. Sí, licenciada. Yaneli, si me hiciera el favor, el principio 7, principio de defensa y el derecho de ser oído en el procedimiento. Esa sería la tarea para el día de mañana. El jueves. Sí, disculpe. Por favor, Está bien, licenciada. Jueves, el principio 7 para Yaneli. Vilma Eunice. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Vilma. Si me hiciera el favor de el octavo principio de audiencia previa al interesado. Está bien, licenciado. Permítame, Vilma Eunice Oseida. Va, ahí estamos con el octavo principio. Ahora, Vilma Azucena Civil. Presente, Lick. Vilma Azucena, vamos a ver, Vilma Azucena Civil. Civil, ¿qué es? Canrey, Lick. Canrey, perdone. Exacto. Si me hiciera el favor del noveno principio, es principio de imparcialidad. Muy bien, Lick. Va, entonces déjeme ver, vamos a ver. Cindy Melgar. Cindy Melgar. Cindy Melgar. Cindy, si me hiciera el favor, si me escucha, le queda el principio 10, principio de procedimiento por escrito. Cindy, procedimiento por escrito. Selvin Josué. Dígale. Selvin, si me hiciera el favor de platicarnos un poco en la clase que viene del principio 11, principio de procedimiento sin costas.